En las jornadas tomistas del 2021, con mucho fruto, nosotros reflexionábamos sobre el concepto de inmanencia. Sobre el concepto de inmanencia como ese espíritu de permanencia en sí mismo que, mal entendido, va contaminando y recorta toda la expresión auténticamente humana. Se está viendo, ¿no? ¿Sí? Okay. Esta es una introducción nada más, ¿no? Ahora viene el Padre Raúl. Así concluíamos entonces que la inmanencia no nos permitía salir de nosotros y, por lo tanto, conocer y querer realidades más allá de la propia finitud, cortándonos las alas, digamos así, como para aventurarnos hacia realidades trascendentes, principalmente el conocimiento y la unión con Dios. Por el contrario, el pensamiento realista y trascendente de Santo Tomás de Aquino es la herramienta, como ha dicho bien el Padre Miguel Huela, es la herramienta que nos permite conocer la verdadera grandeza de nuestro espíritu y, como dice Efesios, la vocación a la que hemos sido llamados, unirnos a Dios. Este año tenemos la gracia de dedicar una semana entera, es una gracia, ¿no? Poder dedicarnos a estudiar, a reflexionar sobre un tema, una semana entera, acerca de aquello que nos permite justamente salir de nosotros y unirnos a nuestro fin último, la libertad, bien usada. La libertad es una realidad, es la primera experiencia que ha tenido el ser humano desde siempre. Como dice el Padre Fabro, es el amanecer, por eso la figura, el amanecer de la gloria del ser del hombre. Y Juan Pablo II decía, la libertad es la medida de la dignidad y de la grandeza del hombre. Eso se lo decía a la Asamblea de la ONU en el 95. Entonces iba explicando que el entendimiento adecuado de la libertad va de la mano con un conocimiento objetivo del ser del hombre y por lo tanto de su cultura. Estábamos de lleno en nuestro fin específico. Decía que la estructura moral de la libertad es la arquitectura interior de la cultura de la libertad. Bueno, así como el Papa Francisco habla mucho de la cultura del Descartes, habla mucho de la cultura de la muerte antes, esta es una expresión que vale la pena, ¿no? Profundizar, cultura de la libertad. No simplemente, explicaba él, es ausencia de tiranía o de opresión, ni es licencia para hacer todo lo que se quiera. La libertad posee una lógica interna que la cualifica y la ennoblece, como vamos a ver. Está ordenada la verdad y se realiza en la búsqueda y en el cumplimiento de la verdad. Separada de la verdad de la persona humana, la libertad decae en la vida individual en libertinaje y en la vida política en la arbitrariedad de los más fuertes y en la arrogancia del poder. Se los ponía bien claro estos grandes de la ONU, ¿no? Por eso, lejos de ser una limitación o amenaza a la libertad, la referencia a la verdad sobre el hombre, verdad que puede ser conocida universalmente gracias a la ley moral inscrita en el corazón de cada uno, es en realidad la garantía del futuro de la libertad. Bueno, probablemente ahí varios han visto sus temas, ¿no? Entre todo lo que dice Juan Pablo II. Bueno, el Padre Fabro escribía, la libertad es aquella propiedad del hombre gracias a la cual alguna cosa que podía no ser ni suceder, en cambio sucede y es. Y al mismo tiempo alguna cosa que podía ser o suceder no es ni sucede. Él decía que la esencia creativa de esta libertad está en ese puede, y cuya verdad no se encuentra en un concepto, ni en un juicio, ni siquiera en un razonamiento, sino que está en la posición de sí, como ya veremos después, en virtud de la cual está en grado de mover, o sea, de retener o arrojar, de recibir o empujar, de amar o de odiar, aquello y solamente aquello que el hombre quiere admitir al interno de la propia vida. El año pasado pudimos ver a dónde lleva la aplicación del principio de inmanencia, a una crisis de pensamiento y de existencia, más explícitamente a una crisis del ser, a la nada, al niquilismo. Pero se pregunta el Padre Fabro, estamos ante... este es el discurso de Juan Pablo II, acá está el Padre Fabro. ¿Estamos ante una crisis de verdad o crisis de libertad? Esto parece un trabalenguas, pero es muy, muy profundo, es muy interesante. Más bien quisiéramos decir
crisis de la verdad de la libertad, que es crisis a su vez de la libertad de la verdad. En tanto que es la tensión por la determinación de la verdad, o sea, ¿qué cosa es la verdad? Lo que ha puesto a la libertad en crisis, y al mismo tiempo es la determinación última de la libertad, que es la libertad, la que ha de poner la verdad en crisis. Entonces, ser y libertad, verdad y libertad, bien y libertad son todos temas que tocaremos. Entonces es necesario el tener una adecuada concepción metafísica del ser, de la verdad y del bien, para poder entender qué es realmente la libertad. Pero una concepción trascendente. La realidad, dice Padre Fabro, podemos decirlo de inmediato, la realidad es esta. Sin una auténtica trascendencia, como hemos visto el año pasado, verticalidad, ni siquiera la inmanencia, ni siquiera el plano así que no es trascendente, puede sostenerse sin la referencia del yo, o sea, de nosotros, del ser humano, de la criatura, de nuestra conciencia, al absoluto, a Dios, al principio que nos puso acá. También el hombre se derrumba en el caos de lo infrahumano, es decir, no tenemos sentido ni dimensión. Bueno, el desarrollo de las jornadas. Entonces, es tan importante el estudio de este tema que Fabro no duda en decir que es reveladora y constitutiva de la esencia de la filosofía, la libertad. Y a la vez su estudio es su tarea más ardua, como pueden dar testimonio. En cuanto que la libertad pone y supone una triple orientación de la conciencia humana en torno al ser del mundo, al ser del hombre en sí mismo y con respecto a Dios, y finalmente presupone, en cuanto a este último aspecto, una perspectiva definitiva del ser del hombre que tiene que ver con su destino. Así, en la primera parte de estas jornadas, como pueden ver en el programa, en el horario, hablaremos de la libertad en sí misma, sobre todo este primer día, sentando las bases filosóficas que nos servirán de estructura y guía para la parte histórica y los apasionantes temas más existenciales y prácticos, como bien el padre decía en el sermón. Vamos a ver qué nos quita la libertad, qué papel juegan las pasiones, las virtudes y los vicios, qué relación hay entre libertad y santidad. Asimismo, veremos cómo educarnos en alcanzar la verdadera libertad a través de un entendimiento correcto de lo que es el amor, particularmente aplicado a nuestra vocación religiosa. Luego trataremos acerca de las consecuencias de la libertad, de la responsabilidad. Y como decía el padre Huela, en estas jornadas filosóficas no puede faltar temas más espirituales, por lo que veremos la doctrina acerca de la libertad y la gracia, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo y nuevamente el amor. Finalmente reflexionaremos acerca de las aplicaciones de la libertad, el ateísmo como desviación radical, Dios y el misterio del mal, las falsificaciones de la libertad y los regímenes que la coartan. El principio de inmanencia, trasladado al obrar según la falsificación de la libertad, ha conducido a la humanidad, dice el padre Fabro, al eclipse de la verdad del ser, eclipse de la presencia de libertad, eclipse de la existencia de Dios. Como hemos venido diciendo, ¿no? En general y en particular, el objetivo principal de estas jornadas, como elemento formativo de religiosos, no es meramente intelectual, meramente académico, sino es práctico. De hecho, se trata de desarrollar virtudes para gloria de Dios. Y esto es todo. No solamente en la exposición, sino en el hacer y vencer dificultades. Y mediante la gloria de Dios, mediante esa búsqueda, salvar nuestra alma. Probablemente hemos encontrado dificultades en el curso de nuestras pequeñas investigaciones, gracias a Dios, pero lo que no tenemos que perder de vista es el motivo por el cual las hemos realizado, el fin por el cual usamos nuestra libertad. Podemos responder, non nisi te, Domine, nada más que tú, Señor, como decía el Aquinate cuando le preguntaba a Jesús por su recompensa. Y el ejemplo más acabado, esto es una cosa lindísima, entonces el Arcángel Gabriel, el ejemplo más acabado de verdadera libertad hecha por criatura alguna lo vemos en la Anunciación. Criatura. Esto acá es algo de Francesco Mocchi, siglo XVII. Está en la Catedral de Orvieto, que tienen las hermanas allá en Italia. Pero lo particular no es el ángel, sino es la Virgen.
porque está en una actitud de turbación. Está como a la defensiva. De hecho, hay una silla que está atrás que no se ve bien, que está como puesta un poco de lado, como parada en una patita, como que se ha sorprendido, ¿no? Es hermosísimo. Bueno, hablando de la pertenencia de la libertad tanto a la inteligencia como a la voluntad, decía Fabro, que ciertamente, porque hace referencia a la Anunciación, ¿no? Ciertamente el trabajo del intelecto es indispensable para orientarse en el proyecto de la existencia, pero avanzar hacia esto y decidir sobre esto es ante todo un trabajo de la voluntad. De hecho, Lucas nos da la pauta al presentar la Anunciación hecha a María como acto de libertad. Tanto de Dios, libertad de Dios, que envía un ángel para pedir el consentimiento de la niña, como de María, que aunque sumergida en la luz de la aparición celestial y asombrada de la propuesta, como vemos acá, pide una garantía y solo después de haberlo obtenido da su consentimiento. Entonces pidamos a nuestra Madre que nos conceda su corazón y discernimiento durante estas jornadas y toda nuestra vida, para no acomodarnos al mundo presente, antes bien transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, de forma que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, como dice Romanos. Muy bien, entonces. Empezamos con esta semana de gracia. Tienen ahí el programa. Esperamos tratar de seguirlo. Tenemos bastante holgura, como ven, algunos días. Y bastante tiempo de preguntas inmediatamente después de cada exposición, a diferencia del año pasado. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta vez. Entonces, bueno, les pedimos ya que se metan, ¿no?, en este tema, que si tienen preguntas las hagan sin ningún temor y vayan apuntando, vayan preguntando después en los recreos. Esto va a ser para bien de nuestra alma finalmente. Muy bien, procedimos con un aplauso al Padre Raúl en primera exposición.